Diariamente recibimos una gran cantidad de información sobre COVID-19, con evidencias y recomendaciones que muchas veces son discutibles y poco sólidas. Por eso vamos a analizar la información que relaciona a COVID-19 con coagulopatía y con riesgo trombótico. ¿Cuáles son los argumentos que se utilizan para hacer esta vinculación entre COVID-19 y coagulopatía? El 25% de los pacientes necesita internación y tiene que cumplir con reposo prolongado. Más del 50% de los pacientes que no sobreviven tuvieron, durante su internación, una coagulopatía caracterizada como coagulación intravascular diseminada abierta, con niveles aumentados de dímero D. En los casos que cumplen criterios de sepsis, esa coagulopatía se le reconoce como coagulopatía inducida por sepsis, SIC por sus siglas en inglés. La Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis confeccionó un score pronóstico basado en 3 factores de la coagulopatía inducida por sepsis: tiempo de protrombina, plaquetas y score SOFA. Sobre la base de estas argumentaciones de tipo hemostática, recientemente se sumó hallazgo histopatológico donde se describe microtrombosis de la circulación en distintos órganos, especialmente en pulmón. Bueno, el resultado de todo esto fue previsible. Se recomendó el uso de heparina en pacientes con COVID-19. Justamente esta recomendación es la que nosotros vamos a analizar críticamente. ¿Por qué la heparina? Y bueno, desde ya por su capacidad anticoagulante. Pero ese no es el único efecto de la heparina. La heparina también produce un antagonismo inflamatorio mediado a través de la inhibición de citoquinas, especialmente de interleuquina 6. También estabiliza el endotelio dañado por metilación de las histonas. Y más recientemente se describió una acción antiviral, dado que inhibe la unión del virus al receptor celular. Bien, esta versatilidad de la heparina obviamente es la que explica de alguna manera que pueda ser el agente ideal para el tratamiento de una enfermedad que se caracteriza por etiología viral, fuerte estímulo antiinflamatorio y tendencia a la trombosis. Vamos a analizar el problema de la coagulopatía sobre el artículo del grupo de Wuhan, que fueron los que tempranamente describieron estas alteraciones. Sobre 449 pacientes consecutivos con criterios de severidad, criterios dados por alteraciones de la fisiología respiratoria, a 99 los trataron con heparina y a 350 no le administraron heparina, pero los dejaron con el tratamiento habitual de soporte para esta patología. Los tratados con heparina recibieron en la mayoría heparina de bajo peso molecular y una pequeña proporción fueron tratados con heparina no fraccionada, pero en ambas situaciones la heparina se administró en dosis de profilaxis. Para analizar la mortalidad al día 28 estratificaron a los pacientes según el score SIC, al que ya hemos hecho referencia, y los niveles de dímero D. Encontraron que cuando analizaron la totalidad de los enfermos no había diferencias en la mortalidad entre pacientes tratados con heparina y los no tratados. Sin embargo, cuando hicieron la estratificación según SIC igual o mayor a 4 o según dímero D mayor de 6 veces el límite superior de la normalidad, encontraron que la administración de heparina mejoraba la supervivencia en un porcentaje de aproximadamente el 20%, lo cual era estadísticamente significativo. En análisis multivariado para mortalidad se describieron 4 factores como independientes: edad, tiempo de protrombina, dímero D y plaquetas, lo cual pone el énfasis en que las alteraciones de la coagulación son muy importantes desde el punto de vista pronóstico para los enfermos con COVID-19. Aportes similares sobre coagulopatía en COVID-19 lo hicieron recientemente Connors de Harvard y Levy de Duke, quienes reconocen la existencia de esta coagulopatía y advierten que deben ser tratados los pacientes que la tienen y son sintomáticos con heparina en dosis preventiva, y que la heparina en dosis de anticoagulante todavía no hay seguridades sobre su eficacia y su ausencia de efectos adversos asociados.
Recientemente, un grupo irlandés puso en cuestión este concepto de la coagulopatía descrito por los investigadores en China. Parten de la comprobación ya conocida de que existe una diferencia entre capacidad protrombótica entre caucásicos y chinos. Los caucásicos tienen 3 a 4 veces mayor tendencia trombótica que los chinos. Y entonces no encuentran en sus pacientes la evidencia de la coagulación intravascular diseminada abierta descrita en el grupo asiático, sino encuentran una forma de coagulopatía compensada o sobrecompensada, gatillada por inflamación intensa, con aumentos de reactantes de fase aguda y un cuadro clínico caracterizado por insuficiencia respiratoria severa debido a trombosis de la microcirculación pulmonar. Todo esto sobre un huésped que genéticamente está condicionado, ya que su tendencia en el mecanismo hemostático está inclinada hacia el lado de la trombosis. Y todo ocurre notablemente en el pulmón, porque en ese órgano el receptor celular para el virus, que es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, se encuentra ampliamente distribuido porque hay 2 células en el pulmón que lo comparten, el neumocito y la célula endotelial. De manera que es ahí donde se produce una coagulopatía por consumo, pero no diseminada como la que observaron en Asia, sino pulmonar, CIP, como la designaron los autores irlandeses. Es una forma interesante que pone el énfasis en las consideraciones étnicas y sugiere que usar heparina en una dosis mayor puede ser beneficioso para este tipo de enfermos. Vamos a sacar el foco ahora de la coagulopatía y vamos a pasar a el tromboembolismo venoso. Y para ello vamos a recurrir a un trabajo de los franceses sobre 26 pacientes consecutivos con COVID-19 severo que ingresaron a unidades de cuidados intensivos sin tromboembolismo venoso al momento del ingreso, que fueron todos tratados con heparina, 8 en forma de profilaxis, 18 en forma de anticoagulación y monitorearon, según los autores, el efecto biológico con el anti-10 activado. Realizaron Doppler los días 1 y 7. Estas son las características clínicas y biológicas que creo tienen interés porque los hallazgos de los parámetros de la hemostasia coinciden con lo descrito por los autores irlandeses. Dímero D alto, fibrinógeno alto, plaquetas normales. Esto difiere con los hallazgos de los autores asiáticos que encontraban una coagulopatía intravascular diseminada de tipo abierta. En Europa parece que lo que predomina es una coagulopatía por consumo en forma sobrecompensada debido a alto nivel de reactantes de fase aguda, tal vez en enfermos con potencial trombótico más acentuado. Pero lo llamativo fue desde ya la prevalencia de trombosis. 69% de los enfermos de los 26 tuvieron trombosis venosa profunda durante su internación. Recibieran la heparina en dosis de profilaxis o recibieran la heparina en dosis de anticoagulación. Esta alta prevalencia de tromboembolismo venoso se puede explicar, en mi opinión, por 2 motivos. Primero, que el diagnóstico de tromboembolismo venoso se hizo por Doppler seriado. Y en segundo lugar, porque podría ser que la heparinemia no fuera la suficientemente útil para manejar los enfermos con tromboembolismo venoso. Y esto lo digo porque los enfermos, a pesar de indicar que habían hecho dosajes de heparinemia con anti-10 activado, no muestran los resultados y uno muy bien podría suponer que la anticoagulación no había sido apropiada. De cualquier forma es muy alta la prevalencia, diferente de lo referido en asiáticos y coincidente con otros grupos europeos como el grupo de los Países Bajos, que tienen también un 25 a 30% de tromboembolismo venoso, que si bien es cierto no llega a los niveles del grupo francés, es bastante superior a los niveles del grupo asiático, lo cual vuelve a poner en consideración esa diferencia étnica en la prevalencia de enfermedad tromboembólica en general. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los comentarios que podemos hacer después de este análisis? En primer lugar, recalcar que los estudios no tienen la potencia estadística ni significativa que sería deseable, y eso es lógico debido a la necesidad de producir
rápidas observaciones en una pandemia de estas características. Pero los diseños son retrospectivos, con escasa cantidad de casos o desbalance entre los grupos tratados y no tratados. Pero hay dos mensajes claros: que existe una disminución de la mortalidad al día 28 en COVID severo con coagulopatía cuando se las trata con heparina en dosis de profilaxis, y que hay una altísima prevalencia de tromboembolismo venoso en enfermos caucásicos, a pesar de recibir heparina, ya sea en forma de profilaxis o en forma terapéutica. Las recomendaciones son necesariamente transitorias porque con esta enfermedad estamos aprendiendo en el día a día, pero hoy por hoy tener en cuenta que nuestros pacientes pueden tener mayor potencial protrombótico que los referidos en Asia, que los pacientes con COVID-19 no severo y sin coagulopatía, pero que requieren internación o inmovilización, deben ser considerados de riesgo para tromboembolismo venoso y hay que realizar la profilaxis correspondiente, y cuando tienen tromboembolismo venoso deben ser tratados según las normas, siempre y cuando no haya contraindicación para el tratamiento antitrombótico. Por otra parte, considerar el uso de heparina en dosis de profilaxis en pacientes con COVID-19 severo y coagulopatía. La dosis de heparina más apropiada no se conoce. Se piensa que por ahora lo apropiado es dar heparina en baja dosis cuando está indicada, pero ya hay estudios, especialmente en el Grupo Europeo de Cardiología, para utilizar heparina en más alta dosis en enfermos que tienen COVID-19 severo. Finalmente, recomiendo la lectura del artículo de la Subcomisión de Hemostasis y Trombosis del último número de la Sociedad Argentina de Hematología, en la que se hace referencia a este problema en forma amplia y muy clara. Muchas gracias y hasta luego.